525 padres que lloraron la muerte de sus hijas. 525 familias que quedaron completamente destruidas, porque 525 fueron las mujeres víctimas de feminicidio en el 2023 en el país. Esto de acuerdo con el más reciente informe del Observatorio de Feminicidios en Colombia. Yo soy Andrea Sierra y hoy en compañía del magíster en Psicología Forense, psicólogo, investigador judicial y criminalística Camilo Betancourt, nos adentraremos en la mente de los victimarios para intentar comprender un poco mejor este flagelo que tanto daño le ha hecho a la sociedad y que tan solo en el 2023 se cobró la vida de 525 mujeres. Bienvenidos a este informe especial. Hoy estamos con Camilo porque hay una problemática latente y para tristeza de todos nosotros parece que se está haciendo más común de lo que esperábamos. Hoy vamos a hablar de los feminicidios, no solo por los más recientes casos que se han presentado, sino para llamar la atención de ustedes, de las mujeres, de los familiares, de todo el círculo cercano que pueda ayudar a prevenir y a detectar esas banderas rojas que puedan indicar que tal vez nuestra vida puede estar en peligro. Camilo, gracias por aceptar esta invitación. Y creo que hay que empezar de lo más básico, entender qué es un feminicidio, por qué hablamos del feminicidio. Bueno, feminicidio se entiende por esta palabra el acto de matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Ahora, esto es muy discutido, porque surgen estas polémicas de, pero es lo mismo que un homicidio, ¿por qué no es lo mismo? Acá hay unas diferencias tajantes. En el homicidio, artículo 103 del Código Penal, vamos a encontrar que se censura la conducta de matar a una persona, ¿sí? Pero nunca enuncian que es por la condición específica de género de la persona, ¿sí? Por el hecho de ser hombre, por el hecho de ser mujer, no se censura ese tipo de cosas. Pero cuando ya estamos hablando como del caso famoso del Rosa Elvira Celi, o cuando estamos hablando de casos como este, el caso de Isabela, que es el caso más actual de feminicidio que conocemos en Colombia, ya estamos hablando de que hay una condición de género específica. Su condición de mujer es totalmente necesaria para la ejecución del acto y en términos jurídicos cambia la comprensión total que se tiene del fenómeno. Si te matan por el hecho de ser mujer y por el rol social que tienes al ser mujer, por la forma en que te vistes, por la forma en que actúas e incluso por dinámicas estandarizadas socialmente de relaciones entre géneros, hombres y mujeres, pues ya estamos hablando de una condición totalmente diferente. ¿Sí? ¿Por qué no se había analizado eso desde antes? Es que antes teníamos el homicidio y esta clase de homicidios, los feminicidios, se tenían como en el rango de ira e intenso dolor, los famosos crímenes pasionales. Evoluciona eso. ¿Qué se busca cuando se da esa protección, esa discriminación y se crea como tal ese conjunto penal del feminicidio? Bueno, cuando estamos hablando de derechos constitucionales, es importante referirnos a algo que desde derecho constitucional se nombra como población X. ¿Sí? No quiero tampoco nombrarme como abogado porque no lo soy, pero sí hay un conocimiento sobre ello. La población X son todas las poblaciones que han sido marginadas en el contexto colombiano a lo largo del tiempo. Estamos hablando de las poblaciones afrodescendientes, estamos hablando de la población del LGTB, pero también estamos hablando de la población de las mujeres en el contexto colombiano, que han sido víctimas constantemente de diferentes fenómenos de discriminación, pero también de múltiples vejámenes. Por ejemplo, cuando miras el Código Civil y cuando miras cómo se manejaba el fenómeno de los divorcios, ya estamos hablando de hace 50, 60 años, la mujer era entendida como una propiedad dentro de esa relación conyugal, ¿sí? Era una propiedad, no era un sujeto de derecho propiamente dicho, ¿sí? Y aquí entonces es importante entender que la nueva Constitución y los avances que ha habido en términos de jurisprudencia han pretendido es
cambiar ese paradigma y darle nuevamente voz a las personas que anteriormente no la tenían, darle una protección a estas personas que en términos jurídicos eran totalmente ignorados por el Estado, y entre ellos las mujeres, que por su condición de ser mujeres eran ignoradas en contextos como el sociofamiliar, en donde el hombre podía pegarle a su mujer porque la estaba instruyendo, porque la quería. Era socialmente aceptado los castigos a las mujeres. Totalmente socialmente aceptado. Y suena muy triste decirlo, pero lastimosamente hoy día sigue siendo socialmente aceptado en ciertas regiones. Uno se va al Chocó y ves que en Quibdó hay familias en donde es socialmente aceptado esto. Ahora, Quibdó es una ciudad, han habido muchos avances sociales y culturales. Vámonos a las veredas, ¿sí? En las veredas vamos a encontrar muchísimo ese fenómeno. Vámonos a Antioquia. En las veredas antioqueñas también vamos a encontrar muchísimo ese fenómeno, ¿sí? A mayores niveles de ignorancia, de desescolarización, es más común que haya un fenómeno de violencia, porque lo que ha fomentado la cultura, ¿sí? O el fenómeno de culturización, de enseñarnos la importancia de la academia, entre otras cosas, es que entendamos que la violencia, la agresividad no es el camino más adecuado para formar una sociedad. Aplica para todo. Camilo, entremos a analizar ahora sí, ¿qué pasa en la mente de un hombre que comete un feminicidio? Bueno, creo que es importante hablar de varios tipos de feminicidios, ¿sí? Los feminicidios son diferentes entendiendo el patrón de conducta de la persona que comete el delito, ¿sí? El contexto de esta persona, pero también la forma de acercarse y de interactuar con la víctima. Okay. ¿Sí? ¿Por qué te lo digo? Porque hay casos en donde, si bien se trata de un fenómeno de feminicidio, volvamos a entender el concepto, se mata por el hecho de ser mujer, ¿sí? Hay algunos casos en donde claramente hay un odio, hay un resentimiento, algo que llamamos misoginia, odio patológico a las mujeres, ¿sí? En donde la persona disfruta de agredir a estas personas, como es el caso de Rosa Elvira Celi. ¿Ese patrón se vuelve común en los casos que conocemos actualmente sobre feminicidas? Principalmente en los casos de asalto y secuestro, donde asaltan a una mujer, lastimosamente suele haber asalto sexual, ¿sí? La asaltan sexualmente y la matan. Una persona que es totalmente desconocida, y pasa mucho, ¿sí? Este es un caso muy común de feminicidio, pero también hay otros tipos de delitos en casos de feminicidio, en donde es la misma pareja sentimental la que agrede y mata, ¿sí? Y en estos casos hay un vínculo afectivo entre el agresor y la víctima, y el agresor se aprovecha muchas veces de esto, de ese vínculo afectivo. Y la intención inicial no es matar, como surge en el primer caso, claro, que la intención inicial sí es matar. En este no. Ellos no quieren matar inicialmente, quieren controlar totalmente. Es decir, no hay un patrón de misoginia, sino de afecto en los inicios. Hay un patrón de violencia de género, ¿sí? En donde por su rol de ser mujeres se les asigna también un rol de sumisión, ¿sí? Y se les comienza a privar de su escenario social. Entonces, no salgas con tus amigos, quédate conmigo, ¿sí? ¿Para qué te vas a vestir así? Mira que estás muy llamativa, muy provocativa, e incluso pueden haber palabras soeces en medio de esa interacción. Te estás vistiendo de una manera muy vulgar porque estás, discúlpame la expresión, mostrando tanto, ¿sí? Entonces se va controlando sutilmente esas expresiones. ¿Para qué vas a estudiar si aquí estás bien, si yo te doy todo? ¿Para qué quieres trabajar si yo te mantengo? Hay un control. Y así las dinámicas de poder cambian totalmente y el hombre asume el control, ¿sí? ¿Por qué digo el hombre? Porque normalmente en el fenómeno de feminicidio, ¿sí? Vamos a ver que son hombres quienes ejecutan la conducta,
que no quiere decir que no hayan casos de mujeres asesinando mujeres, por supuesto que los hay, ¿sí? O en el caso de parejas lesbianas que se matan las unas a las otras, por supuesto que las hay. Pero bueno, aquí entonces el modus operandi es totalmente diferente, es primero encantar, enamorar, ¿sí? Como es lo que pasó en este último caso de Isabela, primero es encantar, primero es enamorar, y ya luego comenzar a restringir, a tomar un control sobre la vida de la persona, ¿sí? Y asignándole así un rol específico de sumisión. Tú debes ser sumisa, tú debes obedecerme, tú debes hacer caso a lo que yo te diga. En caso de que no, ahí comienza la conducta violenta, el castigo. Según cifras del Observatorio de Feminicidios, en Colombia, los 5 departamentos más afectados por este flagelo en el 2023 fueron Atlántico, con 39 casos, Cauca, con 42 casos, Valle del Cauca, con 51 casos, Bogotá, con 59 casos, y el trágico primer lugar para Antioquia, con 95 casos. El pasado familiar y lo sucedido durante los primeros años de vida del victimario inciden en su actuar criminal. Esto y mucho más en esta segunda parte de nuestro informe especial. Camilo, en la trayectoria que tienes como psicólogo forense, ¿qué puede haber pasado en la infancia o en los primeros años de vida de los hombres que terminan cometiendo un feminicidio? Pueden haber muchísimas cosas. Por ejemplo, lo más común es que haya una celotipia presente, en donde la persona de manera patológica desarrolló unos celos en donde constantemente está imaginando que su pareja sentimental, pongamos en este caso, el caso de una mujer, le está siendo infiel o le va a ser infiel. Y esto genera un temor muy fuerte al abandono, pero surge una estrategia de afrontamiento a esa situación de estrés que es totalmente disfuncional para este sujeto, y es asumir una conducta violenta y controladora para que ese miedo no se vuelva realidad. Como no quiero que me deje, como no quiero que me abandone, como no quiero que se vaya con otra persona, voy a constreñirla, ¿sí? Entonces es muy normal que haya este tipo de personalidad. Como en el caso de ya los asaltos sexuales, es un perfil diferente. Claro. Ya no estamos hablando de un celópata, ya estamos hablando de un sujeto que muy probablemente sea un psicópata, ¿sí? Alguien que no tenga remordimiento, que no pueda sentir remordimiento, que no tenga sentimiento de culpa y que pueda llegar a sentir incluso satisfacción y placer al lastimar, herir, degradar, humillar y matar, ¿sí? Aquí estamos hablando ya de un perfil totalmente diferente. El celópata normalmente no quiere matar. Tienes un miedo patológico a que esa persona que quiere se vaya de su lado o se vaya con otra persona, ¿sí? En este otro es yo quiero hacerte daño. También puede pasar que no tenga ni celotipia ni psicopatía, sino que tenga algo que llamamos trastorno antisocial de personalidad, muy similar al psicópata. También surge ese deseo, esa satisfacción al herir, al lastimar, al humillar, al controlar. Hay un trastorno que es muy común en este tipo de delitos de feminicidio, pero no solo en el feminicidio, sino en los delitos de violencia intrafamiliar. Muchas veces lo que llamamos los delitos de feminicidio surgen en el seno de un hogar que a los ojos de las personas expectantes pueda parecer un hogar estructurado. Un hogar ideal. Un hogar ideal. Papá, mamá, hijos, el papá trabaja, todo está muy bien organizado, pero resulta que no, que aquí hay una situación de violencia que puede ser tanto psicológica como física como sexual, en donde el hombre puede controlar a su mujer, ¿sí? Y bajo esas dinámicas antiguas, pensar que es un objeto que le pertenece. Y bajo todo este contexto puede haber fenómenos que culminen en un feminicidio. Entonces, aquí lo que muchas veces encontramos es algo que llamamos trastorno límite de la personalidad. ¿Qué es un trastorno límite de la personalidad? Bueno,
Entendamos que la personalidad es un patrón de conducta que viene desde la infancia, la adolescencia y se termina de estructurar en la adultez. Cuando hablamos de psicópatas, cuando hablamos de sociópatas, cuando hablamos de todas estas estructuras, incluso personas que son paranoicas, me está haciendo infiel, me está haciendo infiel, me está haciendo infiel, estamos hablando de conductas que se vienen desarrollando desde la infancia, la adolescencia y la primera adultez. Así, los límites son personas que no controlan sus impulsos, son demasiado impulsivos y muy inestables emocionalmente. Y se puede generar en ellos dinámicas como o me quieres o me odias, o estás conmigo o no lo estás. Y pueden llegar a ser muy resentidos, ¿sí? Y cualquier afrenta, cualquier no quiero estar contigo, pueden tomárselo de una manera negativa. Y como no tienen algo que llamamos control de los impulsos precisamente, ¿sí? O freno inhibitorio, pues la primera respuesta que tienen es una respuesta violenta, es una respuesta agresiva. Todas las personas, todos los seres humanos somos agresivos, todos. Pero ¿qué pasa? Que la agresividad es algo innato en el ser humano porque es la respuesta que tenemos biológica para huir o para pelear ante una amenaza, ¿sí? Pero ya estamos en una sociedad civilizada en donde esa respuesta agresiva es cada vez menos necesaria, ¿sí? Y las amenazas ya no son tanto de que venga alguien a hacerme daño, sino de otro tipo. Las personas que no han podido controlar sus impulsos muchas veces es debido a que en el proceso de crianza nunca se les enseñó a controlarlo. Nunca controlaron, nunca aprendieron a controlar esos impulsos agresivos, violentos, estos niños que se golpean o que quieren golpear algo cada vez que pasa algo, cada vez que los frustran en algún intento, claro. ¿Sí? Entonces, muchas veces esto termina culminando en este trastorno, que es lo que genera todas estas dinámicas disfuncionales en el seno de en el caso de las violencias intrafamiliares en el seno del hogar o los casos de feminicidio o violencia de pareja también. Entre el año 2018 y el 2023, en el país se registraron 13.628 feminicidios. De acuerdo con el Observatorio de Feminicidios en Colombia, tan solo de este último año, 215 niños y niñas menores de edad quedaron huérfanos de madre. 225 madres fueron víctimas de feminicidio y la cifra más dolorosa, 33 jóvenes y niñas fueron víctimas de feminicidio. En un mundo hiperconectado donde las redes sociales hacen parte de nuestro día a día, ¿cuál es su rol en esta situación? Nuestro experto ahonda en este tema en la parte final de nuestro informe especial. Quiero que nos devolvamos, Camilo, un momento a los perfiles que estábamos analizando. Hay uno que es el celópata, que es la persona con quien se entabla pues, una relación amorosa y se desencadena este trágico final. Hablábamos antes fuera de cámara, la importancia de las redes sociales en esos contactos, desde que se conocen hasta el desarrollo de la relación. Háblenos de esa importancia que tienen las redes sociales en esas relaciones. Hay algo muy importante que en criminología llamamos la fase de pesca. ¿Qué es la fase de pesca? En donde el agresor, es aquella fase en la que el agresor busca a su presa, ¿sí? Busca características que le son ideales, que le atraen, que le llaman la atención. En estos casos no es la excepción. Muchas veces esta fase de pesca se genera a través de las redes sociales, en donde una persona muestra un panorama ideal en su perfil. Claro, te manda la solicitud para que lo agregues en redes sociales como Facebook y comienza a hablarte. Hola, ¿cómo estás? Y comienzan a generar una forma de actuar que es encantadora, muy amable, muy romántica, muy linda, muy detallista, muy afectuosa. Y esto no solo es en redes sociales, también es en los casos de violencia intrafamiliar, claro, y en muchos otros, y violencia de pareja. Pero comienza este actuar encantador y ya después del actuar encantador comienza el control.
no, quédate conmigo, no te vayas, quiero que estés conmigo, etc. Cuando la persona ya está suficientemente enganchada, por decirlo de alguna manera, con el que será su victimario, ahí sí comienza el control absoluto sobre la víctima. Ahí sí comienza la violencia, ¿sí? Quiero retomar precisamente el caso de Isabela, porque es el caso más reciente que tenemos y el que en este momento tiene a Colombia alertada. ¿Qué es lo que encontramos en el caso de Isabela? Una persona que ya se conocían desde antes, este muchacho y esta chica ya se conocían desde antes, pero él nunca le había hablado propiamente dicho, habían tenido interacciones muy sutiles. Cuando comienzan a hablar por redes sociales, es que él comienza a asumir una conducta encantadora, una conducta amable, una conducta romántica, ¿sí? Pero ya después de que ella genera un afecto, un vínculo hacia él, él sí comienza a tener estas conductas de control. Y es en el momento ya en donde ellos establecen contacto propiamente dicho, que ella viaja de México para acá, para Colombia, en donde él ejerce totalmente ese control, donde hay violencia física, donde hay violencia psicológica, donde hay amenazas, antes incluso de llevar a la conducta de feminicidio. Y esto no solamente es en el caso de Isabela, es en múltiples casos. En mi experiencia, las redes sociales son utilizadas para que un depredador fácilmente interactúe con una víctima, un niño, para agredirla sexualmente, para explotarla sexualmente, para agredirlo físicamente, ¿sí? Y también en el caso de personas adultas, y también en el caso de adultos mayores. Camilo, quiero que terminemos esta entrevista dejando muy claras, recordándolas porque ya las mencionamos, pero dejando muy claras esas banderas rojas, esos signos de alerta que tenemos las mujeres, que tenemos familiares, que tenemos amigos, que tenemos el círculo cercano de una mujer que pueda estar ante un posible feminicida. ¿Cuáles son esos signos de alerta que se pueden tener y que se pueden reconocer para que actuemos y qué hacer cuando los reconocemos? Listo. Yo te voy a hacer una pregunta. Cuando conoces a una persona, ¿en qué te fijas? Cómo me trata, cómo me habla y cómo se comporta con los demás también. Hay una cosa importante que hay que agregarle ahí. ¿Cómo reacciona? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en momentos totalmente tranquilos es muy normal que yo te trate totalmente bien, ¿cierto? Pero ¿cómo actúo yo cuando estoy enojado? ¿Cómo actúo yo cuando estoy triste? ¿Cómo actúo yo cuando tenemos una pelea? ¿Cómo actúo yo o cómo reacciono yo cuando algo me estresó o me frustró? Si la primera reacción que tengo es gritar, gritarte, tratarte mal, golpearte, golpear las cosas, tratar mal a la gente, ahí ya estamos hablando de algo diferente, ¿sí? Y aquí en clínica se suele ver mucho cuando atiendo pacientes mujeres, cuando llegan y me dicen en un contexto de violencia intrafamiliar, es que él no es así normalmente, es que él normalmente suele ser muy amable, es solamente cuando se enoja. Claro, pero es que el feminicida normalmente no actúa de esta manera estando bien y estable y contento. El crimen no se va a dar en un estado de felicidad. Exactamente. Suele darse en un contexto totalmente diferente, donde el sujeto no tiene unas capacidades de respuesta positivas ante una situación de estrés muy fuerte. Y en eso es que tenemos que fijarnos. ¿Cómo reacciona esta persona cuando las cosas no le salen bien? ¿Sí? ¿Cuáles son sus estrategias de afrontamiento? Si su estrategia de afrontamiento es llorar, gritar, golpear las cosas, no tiene estrategias de afrontamiento positivas. ¿Sí? ¿Qué debe hacer entonces una mujer o el familiar de una mujer que empiece a identificar esos comportamientos posiblemente peligrosos? Bueno, aquí nombras algo muy chévere. Muchas veces, y en el contexto colombiano esto sí que pasa, la violencia se interpreta únicamente como violencia física, ¿sí? Ay, pero es que él no me pegó. Él me gritó, me trató mal, me dijo tonta, me dijo estúpida, me lleva haciendo esto 3 años, pero él no me ha pegado.
No, eso es violencia psicológica. Y esa violencia psicológica es un signo de alerta. Y tanto la misma persona como la familia y personas dentro del círculo de esta persona deben de hacerlo notar. Es que esto también es un acto de violencia, ¿sí? También es un acto por el cual se controla, se humilla y se reduce la integridad y la dignidad de la persona víctima, ¿sí? Entonces yo creo que, primero que nada, visualizar y darle la importancia que se merece este tipo de fenómenos, desde la violencia psicológica, desde los gritos, las humillaciones, los malos tratos, hasta ya actos posteriores, como lo pueden ser las agresiones físicas, e incluso el constreñimiento que se genera o la reducción de la habilidad social de la víctima, que es lo que vemos muchas veces, que el victimario le dice a la persona, no, pero no salgas tanto con tus amigos, mira que esos amigos son malos, son como negativos. Entonces reduce el círculo social de la víctima para que sea el victimario el único referente que tenga la persona en cuanto a relaciones personales cercanas. El círculo cercano de esa persona, ¿qué debe hacer? No permitirlo, no permitir que se distancie a esta persona, porque puede ser una red flag, puede ser una alerta, puede ser una banderilla roja, como se le dice popularmente, ¿sí? También es muy importante estar constantemente enterados de qué es lo que pasa con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros seres cercanos. Porque, ¿qué sucede normalmente? Como se distancia la persona de su grupo de apoyo primario, ¿sí? Ella ya no queda con un apoyo, con alguien que la pueda auxiliar en estos momentos de mayor tensión en donde surge la violencia, ¿sí? Estar constantemente presentes, enterándonos de qué es lo que pasa en la vida de nuestros seres cercanos, de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras madres, ¿sí? Total. Camilo, gracias por haber aceptado esta invitación y ayudarnos a entender un poco más qué pasa en la mente de estas personas que cometen feminicidio. Con muchísimo gusto. Muchas gracias a ti. A ustedes muchísimas gracias. Si has sido víctima de violencia basada en género o sientes que alguna de tus familiares puede estar en peligro, comunícate con la línea de atención nacional 155 y solicita ayuda.